paso ahora a continuación a alguien que conozco bastante, ¿eh? Pablo Lema, terapeuta transpersonal, coach estratégico con PNL, trainer en hipnosis. Ericksoniana, que brinda espacios de sesiones con modalidades online, generando y propiciando autodescubrimiento y cambios en la vida de las personas. Es creador del espacio Universo Pi, espacio online, en donde a través de las redes sociales comparte diversas integraciones y prácticas en pos de que te transformes en el creador consciente de tu realidad. Voy a dar paso entonces y la bienvenida a Pablo Lema. Espero que se Hola. haya escuchado o entendido. Sí, sí, yo al menos lo entendí. Bueno, muchísimas gracias por la presentación doble. Sí. Con Está eco, ahí ¿no? nuestro hijo y bueno, también quiere participar, digamos. Bueno, ya Mil vemos gracias. que en futuros congresos estará el niño dándonos charlas seguramente. Ya está invitado de Gracias, antemano. gracias Pablo, de verdad, por pues, participar en esta ocasión como expositor y gracias por todas las participaciones anteriores. No tengo más palabras que decirte, sino bienvenido y gracias de nuevo por estar aquí presente. Bueno, muchas gracias Angie, felicitaciones Caro también a las dos por esta apuesta que sé que es importantísima. Y de mi parte, bueno, mientras escuchaba las ponencias anteriores, no dejaba de sorprenderme cómo en algún punto empiezan a conectarse, ¿sí? Igual, Ciertas sí, sí. temáticas en donde se empieza a desplegar o quizás un mapa más abierto. Y bueno, yo sumando a esa integración, a esa conexión de diversos temas, voy a estar compartiendo con ustedes desde lo que he experimentado, sigo experimentando, sigo aprendiendo, porque digo, no es un tema, sino que es un sendero, y me estoy refiriendo a lo que tiene que ver con las claves ocultas de la ley de atracción, ¿sí? Que no voy a dar por sentado de que todos quizás han escuchado por ahí ese concepto, ¿sí? Porque sería suponer y la verdad que no ingreso desde ese lugar. Entonces la propuesta es esa, ¿sí? Y si ya ahí está el botón verde, por así decirlo, inicio, ¿sí? Adelante, Y adelante. mil gracias, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ambas. Y a todos los que también nos están acompañando a través del chat en YouTube, muchas gracias. Y bueno, invitarlos a que recorramos esto de en qué consiste la ley de atracción, cuáles son esas claves ocultas y compartir también cómo fue que hace años me encontré con este concepto que tiene que ver con la ley de atracción. Quizás si viajo y viajamos juntos hace aproximadamente 20 años atrás, después vamos a ver que en realidad son muchos años más, pero aproximadamente hace 20 años atrás, cuando escuché ese concepto, ¿sí? A través de, bueno, la obra en ese momento de Rhonda Byrne, que, digamos, fue como decir, fue un recordatorio, fue como decir, bueno, a ver qué es lo que no nos han enseñado, cuáles son esas claves ocultas respecto a la realidad, cuál es ese secreto, que así fue titulado, ¿no? Ese secreto antiquísimo y ancestral. Entonces dije, wow, vamos a ver, digamos, de qué se trata, ¿sí? Obviamente ahí la curiosidad llamó a que me sume, digamos, a este viaje. Y ahí pues me encontré con esto de que la ley de atracción nos viene a decir inicialmente que lo que experimentamos, lo que vivimos, es producto de lo que atraemos constantemente, ¿sí? Quizás en un 90%, y ahora ya pasamos a lo que tiene que ver con las claves, muchas veces no nos damos cuenta. Pero en ese momento, cuando escuché ese concepto de decir, wow, la ley de atracción, me di cuenta que cuando uno por ahí empieza a ingresar en ese mundo que está mucho más profundo, por así decirlo, de lo que es la realidad, se da cuenta que no es simplemente que uno piensa y viene, ¿sí? Como quizás por ahí te pueda llegar a haber pasado a vos, o quizás no, o quizás si vos ahora con esto decís, bueno, a ver de qué se trata esto, a ver, quiero aplicar parte de esto, pues bienvenido. Yo al menos lo que he experimentado y en primera instancia fue darme cuenta de que aquello que pensaba no necesariamente lo atraía,
¿sí? Al menos conscientemente, porque si seguimos el eslogan es tus pensamientos crean tu realidad y atraes lo que pensás. Bien, ahí empieza el viaje, porque después, a medida de iniciar en ese viaje y empezar a recorrer diferentes senderos, pude darme cuenta, ¿sí?, que no era, por así decirlo, tan así el tema, digamos, ¿no? No era tan así como decir, bueno, aquello que pensamos lo atraemos. Y ahora después voy a compartir un ejemplo de qué sucede cuando por ahí no se consideran, no se tienen en cuenta ciertas leyes que acá ya ingresamos en lo que tiene que ver con las claves ocultas, que en realidad son un conjunto de leyes y principios que son la que después nosotros vamos a percibir como, ah, ok, atraje esto. ¿Sí? Entonces, estamos viendo que la ley de atracción no es solamente, por así decirlo, una ley. ¿Sí? Y no significa que, malentendido de mi parte miles de veces, de pensar que con pensar, hablar, ¿sí?, sentir incluso, ¿no? Decir, bueno, voy a sentir eso que quiero atraer, ya estaba. ¿Sí? Solamente con pensar, solamente con sentir, ¿sí?, no alcanzaba, no alcanza. ¿Sí? Y esto me llevó bastante tiempo a darme cuenta, porque yo decía, pero acá hay algo extraño, yo estoy pensando, yo estoy sintiendo y sin embargo, claro, no es que viene por ahí el genio a golpear la puerta y decir, toma, aquí está lo que vos querías. Y esto, como mencioné, nos lleva a ingresar a un mundo, ¿sí?, a través de algunas claves ocultas que vamos a recorrer, que es un mundo en donde nos enseña, podemos comprobar hoy en día, por suerte, no porque lo necesitemos, sino que uno puede decir, bueno, a ver, voy a googlear, voy a ver lo que indica la ciencia o la física cuántica de esto, que es considerada como lo más, por así decirlo, y nos dicen que nuestra realidad, todo aquello que percibimos, está codificado por nuestra mente, nuestro cerebro, y hasta ahí está todo bien, pues uno puede decir, wow, o sea, tiene que ver con mi percepción, pero nos dice, ¿sí?, nos dice que todo eso ya está digitado, todo eso que atraemos, entre comillas, todo eso que experimentamos, todo eso que vivimos, como mencionaba Leo Brito anteriormente, a quien conocemos, ¿sí? Por ejemplo, esta noche quiero conocer a alguien y me preparo y voy a bailar o me encuentro con amigos, ¿sí?, y conozco a alguien y nos comunicamos inconscientemente. Acá viene la palabra clave. Nos comunicamos inconscientemente. O sea, en un 90% de los casos, entre comillas, esa ley no funciona, digo entre comillas, porque no le vamos a echar la culpa a la ley, digamos que no se enoje con nosotros, es porque hay un montón de fuerzas que tienen otra función. Es como decir, tienen otro interés. Es como decir, un grupo, ¿sí?, que habita en cada uno de nosotros. Ese grupo le podemos llamar experiencias familiares, le podemos llamar vivencias, le podemos llamar aquello que hemos escuchado. No está interesado quizás en que nos encontremos con eso que, entre comillas, decimos. ¿Sí? Acá estamos viendo algo importante, no porque lo diga yo, sino porque lo pueden experimentar. Es como decir, dentro de 2 semanas, ¿sí?, y acá empieza el juego, dentro de 2 semanas voy a tal cosa, o quiero tal cosa. Y vamos a ver que se empiezan a mover un montón de situaciones alrededor. Esto sucede porque, al igual que cuando vamos de viaje, sí, que nos compramos la mochila, el mapa, en el mejor de los casos, el calzado, la ropa, el reloj, todo lo que, digamos, sea lo necesario. Imagínate cuando iniciamos un viaje de conciencia, ¿sí? Que muchas veces por ahí entendemos conciencia por la parte consciente, ¿sí? Solamente, ok, me di cuenta. Yo me di cuenta que, por ejemplo, en mi historia había problemas con las estafas, ¿sí?, o con el desamor, por así decirlo. Bien, me di cuenta. ¿Qué cambió? Nada. Ahí nos está mostrando que esa conciencia hay que acompañarla de algo, ¿sí? Esto es parte de lo que tiene que ver con esas claves ocultas. O sea, no solamente por
pedir, entre comillas, que ahora vamos a ver de qué se trata eso, nombrar, sentir y también hacer, que muchas veces eso lo dejamos de lado, es como decir, bueno, llamo al genio que venga a mi casa, la pregunta es ¿por qué el genio tendría que venir? ¿No? Cuando en los mitos de la antigüedad nos enseñan que uno se mueve y el universo se mueve. Una ley recíproca por excelencia. Yo si quiero algo, ¿sí? Si yo digo, bueno, dentro de 2 semanas me comprometo a tal cuestión, y ahí me muevo con eso, me alineo con eso emocionalmente, ordeno mi mente hacia eso, el universo ahí va a empezar a responder. Ya vemos que esto de por sí es un viaje, digamos, en sí mismo. Pero además de eso, vemos que dentro de lo que hace a la ley de atracción, que como ves no es solamente una ley en donde uno atrae, ¿sí? Sino que estamos viendo la ley, por así decirlo, de los planos inferiores, que estoy refiriéndome a aquello que no conocemos, ¿sí? No planos inferiores de bajos o malos, no, no, aquello que no vemos. Hay una compañera, por así decirlo, como no podía ser de otra manera, si seguimos la lógica de la ley de atracción, que nos enseña que, ok, la ley de atracción es esa ley con la cual atraemos, entre comillas. Bien, pero ¿y la ley de repulsión? ¿Qué es la ley de repulsión? Que es como la invitada que nunca tenemos en cuenta cuando ingresamos a lo que hace a la manifestación, ¿sí? A la creación consciente. Y es esa ley que también se va a activar como una contrafuerza cuando nosotros queremos algo. Esa ley es cuando, por ejemplo, lo podemos ver en un ejemplo muy, muy humorístico porque me animo a decir que nos ha sucedido a todos. Esto de decir, bueno, y ahora que se viene Año Nuevo, que es como el momento ideal en donde sucede esto, el próximo año, la semana que viene, el lunes próximo, el primer día del 2023 de Año Nuevo, no sabemos por qué nuevo, ¿no? Pero bueno, vamos a ir por esa línea. Me comprometo a ir al gimnasio. Voy a ir al gimnasio. Bien. Entonces la persona está entusiasmada, tiene todas las ganas. Yo sé que me animo aquí sí a suponer quienes están en YouTube les resuena mucho esto y nos resuena. Voy a ir el lunes al gimnasio y de repente el lunes me desperté con dolor de cabeza, no me siento bien. Y en ese momento digo, bueno, ¿sabes qué? Voy la semana que viene. Ahí se activó la ley de repulsión. Esa contrafuerza, que como ves, podríamos decir tranquilamente, creo conscientemente, pero me las voy a tener que ver con una contrafuerza. Si te suena más claro, podemos decir que esa ley de repulsión, para que suene más claro y para que uno diga, bueno, a ver, ¿y en dónde, Pablo, lo puedo ubicar en mi vida? Nos referimos a esos bloqueos inconscientes. ¿Querés por ahí un concepto más simple quizás, que es hipercomplejo también? Le podemos llamar ego. La ley de repulsión es una ley que automáticamente se activa cuando uno quiere algo, ¿sí? Quiere algo, por así decirlo, nuevo, ¿sí? Un cambio, como mencionaban anteriormente, quiere un cambio. Y en ese momento estábamos convencidos, sí, vamos, que el lunes empiezo el gimnasio, que empiezo con la empresa, y claro, pero el tema es, ¿y qué pasa con esa ley de repulsión? ¿Sí? Esa ley de repulsión, muchas veces cometemos un error que a mí, digamos, me llevó mucho tiempo comprenderlo, romper varias creencias, varias suposiciones, y es que esa ley de repulsión es una enemiga. Eso está ahí para entorpecer mi camino. Pues bien, no. Y te invito aquí a que no me creas, sino que ojalá puedas experimentar que en realidad esa ley de repulsión, esa contrafuerza, ese ego que tiene otras intenciones, que quiere esa supervivencia, que simplemente está programado y que habita en cada uno de nosotros, y que, claro, no está mal, ¿sí? Es parte de lo que venimos a aprender y a trascender, está ahí por un motivo. ¿Y cuál es el motivo? Que aprendamos a usarlo a favor. En el mejor de los sentidos, usarlo. Y eso lo podemos aprender
¿sí? Cuando nos damos cuenta que todo en la realidad, incluso ahora que estamos conectados y hay una conexión energética a través de las distancias, funciona a través de dos polaridades. Dos polaridades. O sea, la polaridad, por así decirlo, positiva y la polaridad negativa. No porque la polaridad negativa sea mala. Entonces estamos viendo que también en lo físico está esta ley. Lo que pasa es que, claro, no lo tenemos conectado a que es una ley de repulsión, sino que vemos como que, bueno, conecto el enchufe, hay una polaridad positiva y negativa y listo, ahí hay energía. Pero esa ley también funciona en nosotros para traernos una fuerza opuesta que genere esa dinámica de fricción. Sin esa fricción, no es posible que haya energía. O sea, con esto derribamos, por así decirlo, la suposición, ¿sí? Y qué bueno que así sea, porque como enseñan, por ejemplo, que ahora conecté los 4 acuerdos, no haga suposiciones, es que cuando uno quiere algo, ¿sí? Cuando uno está decidido a algo, entonces la realidad se va a abrir armónicamente hacia mí. Y si bien esa es la preparación, esa es la invitación, el aprendizaje que corresponde ya a cada uno de nosotros, al que guste, y sobre todo experimentarlo, es entender que cuando queramos ir más allá de una programación, una limitación, ¿sí? Un bloqueo inconsciente, es incluso necesario que se presente una contrafuerza. Porque esa presencia de una contrafuerza, que uno podría decir es un conflicto, es un problema, en realidad es una bendición. Porque nos está invitando a que veamos en cada uno de nosotros desde dónde, desde qué lugar, ¿sí? Desde qué creencia, desde qué programación, desde qué historia, desde qué herida, como mencionaban anteriormente, estamos generando todo el tiempo una comunicación con nuestro universo. Y esto sucede en todos los sentidos. Por eso aquí vemos otra clave y pasamos otra clave conectándolo con todo esto, que no funciona el pedir para atraer. ¿Por qué? Porque si yo pido algo, ¿sí? Por ejemplo, por favor, como nos han enseñado en algunas religiones oficiales, si uno pide algo desde la carencia, por favor, a mí esto me daba cuenta cuando yo por ahí tenía que rendir un examen, ¿no? Por favor, que me vaya bien el examen, por favor, estudie, por favor. Y no, no alcanzaba con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi estado en ese momento era de nervios, era de inseguridad, era de dudas. Entonces, todo eso a mí me estaba brindando y ojalá que mientras recorramos este viaje conectes con esas experiencias, con esas sensaciones de situaciones en donde también te están mostrando qué es lo que necesitas, en el mejor de los sentidos, aprender. Entonces, no es que por pedir se nos dará, sino que cuanto más pedimos desde una herida, desde la carencia, desde ese ego que lo que quiere es solamente la supervivencia, no podríamos generar otra cosa que más de eso. No podría ser de otra manera, ¿sí? Porque ahora vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver por qué ya casi en el último punto. Entonces, sí lo que podemos hacer es ordenar, nombrar, ordenar. ¿Qué significa ordenar? Que piezas desacomodadas cuando queremos expresar aquello que queremos, vamos a darnos cuenta que no lo tenemos tan claro. ¿Sí? Esto ya de por sí es un viaje en sí mismo. ¿Sí? Esto de, bueno, vamos a ver el ejemplo de Jorge. Jorge está soltero, quiere conocer a alguien, ¿sí? A una mujer. Entonces, Jorge, ¿qué es lo que querés? Y mira, yo lo que quiero es una pareja. Ese es como el ejemplo, digamos, básico. Entonces, ahí Jorge descubre que lo que conoce es todas mujeres que están comprometidas, ¿sí? Ya están en pareja. Entonces, claro, ahí Jorge empieza un viaje en donde descubrí, bueno, por qué cuando quiere algo que se imagina, en realidad la palabra va hacia otro lado, las emociones van hacia otro lado. Y como vemos, es todo un viaje en donde nos muestra que todo el tiempo estamos interactuando con varias leyes
que son las que generamos todo el tiempo, quizás sin ser conscientes de eso muchas veces, y que son, por ejemplo, para que puedas también profundizar, no son las únicas, hay muchos más, son las leyes herméticas. Por ejemplo, mentalismo, que aclaro, no es solamente la mente, la parte intelectual. Mentalismo, correspondencia, hay una correspondencia entre aquello que me sucede y quién está aquí. Corresponde, hay algo que responde y por eso me encuentro con eso. Hay también una vibración, que en realidad la ley de atracción viene de esa ley. Originalmente no se conocía como ley de atracción, sino ley de vibración. Aquello en lo que vibramos, aquello como verbalizamos, vibración, verbo, empieza a generar algo. Además de la vibración, también hay una ley de polaridad, que es lo que te mencioné. Polaridad activa, polaridad pasiva. Una fuerza activa, una fuerza que va a venir, ¿sí? Se va a encontrar con nosotros para decir, vamos a ver si realmente querés generar eso. Otra ley que es la de ritmo, que nos muestra que todo tiene un ritmo, todo tiene un proceso, ¿sí? Y otra ley, por ejemplo, es la de las sincronías, causa y efecto. Aquello que nos encontramos viene, ¿sí?, originado por una causa que causamos con esas leyes anteriores. Y después nos encontramos con la generación, que esa generación nos está diciendo que, hoy comprobado nuevamente, ya de hace bastante tiempo, todo lo que generamos es producto en algún punto de información que está en nosotros, ¿sí? Ahora, muchas veces acá pasamos a dos claves ocultas para concluir abiertamente. Una ley que no está, digamos, nombrada en los principios herméticos, pues dije, hay muchos más principios, hay muchas más leyes. Es una que tiene que ver con, lo podrías haber escuchado, lo podrás escuchar, que se conoce como cuerdas sistémicas, la ley de cuerdas, ¿sí? La ley de cuerdas o la ley de cuerdas sistémicas nos dice que en nuestro universo profundo interno hay dinámicas energéticas, dinámicas conceptuales. Conceptuales, ¿qué significa? Información, palabras, creencias, que ya en este momento están generando lo que luego vamos a manifestar. Manifestar, por ejemplo, de acá a 2 meses, de acá a 4 meses, de acá a 5 meses. Esa ley también muchas veces es la que dejamos de lado. Esa ley la podemos reconocer, la de las cuerdas sistémicas, en lo que hace a nuestros eventos cotidianos. Por eso acá es tan importante y por eso es un viaje, como mencionaba, por ejemplo, Leo Brito, esto de desarrollar nuestra autoobservación, empezar a ver en lo cotidiano como ya desde este mismo momento estamos generando eso que, vamos a decirlo así, queremos generar, entre comillas, porque después quizás muchas veces nos encontramos con algo diferente. Entonces, esa ley de cuerdas sistémicas es muy importante porque nos muestra algo que en lo que hace a la ley de atracción generalmente se deja de lado. Y es lo siguiente. Por enfocarnos en un resultado, por enfocarnos en un objetivo, nos olvidamos de que ese resultado y ese objetivo está conectado a nuestra vida. Y en nuestra vida no hay áreas. En nuestra vida no hay áreas. Nosotros las conceptualizamos como áreas para entenderlas, por ejemplo, amigos, familia, etcétera, etcétera. Pero en nuestra realidad profunda, psíquica, no hay áreas. Y muchas veces por querer lograr algo, que esto pasa y hay casos y casos y casos, descuidamos, ¿sí? Descuidamos, nos desenfocamos de lo que nos rodea, ¿sí? O sea, ese empresario, por así decirlo, bueno, siente presión en su empresa, que hay que llegar a un objetivo, que esto, y no le presta atención a su pareja, no le presta atención a su hijo, ¿sí? No presta atención a cómo se relaciona, cómo se vincula. Y la pregunta acá es, todo eso,
no va a influir en ese resultado que esa persona quiere? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Por esta ley de cuerdas sistémicas. ¿Sí? Un mundo invisible, un mundo que no percibimos, ¿sí? Con los sentidos tradicionales, pero que está todo el tiempo generando nuestra realidad. Y esa ley de cuerdas sistémicas tiene que ver con la conclusión abriente de lo que tiene que ver con las claves ocultas de la ley de atracción. Y es la siguiente ley, y es la ley del ser. No atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Y esto a su vez conecta, por eso mencionaba lo de las conexiones, cómo a través de lo que somos, cómo a través de lo que nos han hecho creer, cómo a través de lo que nos han conceptualizado, cómo a través de nuestra concepción, conceptos, creación, generamos nuestra realidad. Cómo a través de, por ejemplo, por también conectarlo, esa ley que enseñó Jesús, que después la malinterpretamos, y que es la ley del amor. Por eso Jesús decía, yo soy amor. Y acá abrimos, ¿sí?, la puerta y lo conectamos a su vez con lo que mencionó Leo Brito, que es el amor. Y acá iniciamos en ese juego maravilloso de descubrir que estamos con un montón de información internamente, que nos vinculamos con ese mundo externo, que a su vez hay leyes y principios para crear nuestra realidad, y que todo eso generalmente y muchas veces, si no nos damos cuenta, lo digitamos desde la ley del ser. Y la pregunta es, ¿quiénes somos? Esa pregunta lo que va a habilitar quién soy, quiénes somos, lo que va a habilitar es a que ahí podamos tomar conciencia de toda esa información que ya han mencionado, ¿sí?, que a su vez se conecta con la creación de realidad, y que ahí sí podamos decidir quién quiero ser. Y ahí, pues, iniciar en lo que se conoce como un ciclo en espiral. Salir del ciclo de repetición, lo circular, ¿sí?, todo lo mismo, e ingresar en un ciclo en espiral. ¿Qué significa? Pues crecer sostenidamente. Muchas Bueno, gracias, Pablo. maravilloso. Yo, si me permites, agradecerte por Muchas esta gracias. gran ponencia y decirte que mis primeros pasos fueron con la ley de la atracción. Creo que fue Los míos también. donde yo gateé, donde empecé a gatear y a conocer por medio de libros, y ahí fue como ya la obsesión, adicción y bueno, toda la transformación que creo que de alguna manera todos pasamos en esta búsqueda. Claro, hay muchas cosas que se conectan, hay muchas cosas que en lo base, en la básica, en lo que lees, en lo que ves, es difícil deducir por sí solo, ¿no? Y Sí, presuponemos que con lo que medio nos dicen y medio nos cuentan, ¿no? Porque, claro, cada uno habla de lo que vive y a algunos les funciona de una manera y a otros les funciona de otra. Esto fue difícil entenderlo, tal cual. de saber que si a mí me funciona pensando, haciendo escritos, haciendo el mapa o cosas que son acciones, para otras personas quizás solo es mental. Tal cual. Entonces, claro, cada uno tiene una manera de autodesarrollarse, y la ley de la atracción va de la mano con muchas otras leyes que son leyes naturales y que no las podemos negar. Así que bueno, gracias por tener esto presente, por decirnos esto va de la mano conjunto con esto y esto, porque no es solo la ley de la atracción y no solo pensando atraemos y hacemos cosas, va de la mano de acciones, va de la mano de decisiones, va de la mano de ayuda, de pedir ayuda, ¿no? De muchas cosas que bueno, el proceso no lo va mostrando. Así que, bueno, agradecida, gracias por esta ponencia tan maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Angie, a Caro, mil gracias. Y bueno, a seguir brillando. Mil gracias. Hasta luego. Maravilloso. Muchas gracias.